Ahí estamos. Ahora sí vamos a volver acá. Entonces, tenemos música de fondo. Para recapitular, nosotros podemos tener las siguientes visiones o escuelas de pensamiento en cuanto a lo que es el apocalipsis, ya, que es la versión preterista, ¿cierto? Que es una escuela de pensamiento. Tenemos la visión historicista, y voy a nombrar solo estas ya, porque son como las más que se utilizan. Yo creo que ustedes, ya sea como profesores, como estudiosos, ya la han abordado. Cuando hablamos de preterista, son muy pocas las personas que se asocian con la visión preterista, porque lo que ocurre es que más allá de una honestidad intelectual, lo que ocurre es que eh, ineludiblemente el texto, cuando uno lo va leyendo, uno sí o sí traza líneas hacia el futuro. Entonces, lo que más se observa en cuanto a las líneas preteristas es que son preteristas parciales. Entonces, que hablan de relatos con relación a lo que es asuntos históricos acontecidos ya en el pasado. En otras palabras, la apocalíptica o el apocalipsis como tal es una manera de desarrollar asuntos históricos del pasado y lo recopila a través de un lenguaje simbólico. ¿Ya? Esto es bien propio, lo que es la apocalíptica, más allá de los fariseos, es más propio de los esenios. Fueron las comunidades como tal situadas alrededor del pensamiento esenio, ya sea el Qumran o alrededores, los que desarrollaron la literatura apocalíptica. O sea, el lenguaje es propiamente casi de ellos, al 100% casi. No es a ser concluyente en ese asunto. Y por ese asunto tampoco no es de extrañar que los que tienen esa tendencia a ser más pretaristas son las personas que más se asocian con los relatos históricos de aquel entonces. Que más estudian, más se dan cuenta de las similitudes históricas que hubieron en el pasado y que ellos están leyendo en el Apocalipsis el día de hoy. La otra versión, que es del otro extremo, es la número 3, que es la versión futurista. O sea, que todos los relatos que aparecen en el Nuevo en el lenguaje figurado del Nuevo Testamento se lanzan en función de una interpretación hacia el futuro. Y aquí ya entra totalmente al otro extremo. Como mencioné, los preteristas es un mínimo de personas, los futuristas, por el contrario, son los más, ¿ya? La mayoría de las personas, sobre todo en las iglesias pentecostales, por definición de credo, casi todos somos futuristas, ¿ya? Estamos, y todos somos futuristas. Y esto también ocurre algo parecido con respecto al preterismo. ¿Cuál? Que cuando uno va leyendo el texto, inevitablemente se da cuenta de que no todos los acontecimientos vienen a ser para el futuro, sino también hay algunos que evidentemente se dan para el pasado. Por lo tanto, algunos hablan de preterismo, perdón, como hablan de preterismo parcial, algunos también hablan de futuristas parciales. Pero repito, los futuristas normalmente se dan, sobre todo en nuestro mundo pentecostal, ¿ya? Y está el balance entre todos los asuntos, que es un poco más, que le quita el carácter, inclusive hasta futurista y preterista, y coloca un balance entre ambos asuntos, que es el historicismo. Que las secciones del libro de Apocalipsis se pueden dividir tranquilamente y ir leyéndola a lo largo de la historia, pasado, presente, futuro, ¿ya? Pero que en su mayoría de las cosas no está relatando ni profecías, sino asuntos históricos, ¿ya? Entonces, es ahí el balance, la pregunta del millón. ¿Cuál de las tres escuelas es la correcta? ¿Cierto? Una de las cosas que cuando yo tomé el año pasado el curso de ITB, una de las cosas que yo hice es pedir la declaración de fe del asunto, porque eso me llamó mucho la atención para bien, porque la declaración de fe que tiene el instituto está alineada con la corporación y no se va por una línea en particular, sino que las enseña todas. Y eso es muy bueno, porque ustedes tienen que considerar que una corporación tiene que dejar ¿cómo se llama? Tiene que abordar un montón de pensamientos y es muy delicado el asunto. Cosas que no pasan en otros lados.
No estoy diciendo que una sea más santa y la otra menos santa, en lo absoluto. Lo que estoy diciendo es que hay puntos en el desarrollo del estudio bíblico que es bueno ser balanceado, dejar abierta la puerta a la crítica, y el Apocalipsis como tal es un libro que no se puede ser concluyente, ¿no? Porque si alguien va, por ejemplo, y yo voy y les digo a ustedes, hermanos queridos, todos creemos que Jesús viene, ¿cierto? Sí. Eso es algo de un credo, una definición de fe, básico, histórico, que todos conocemos. Ahora, ¿cuándo venga? Eso ya es problema de cada uno de manera personal, ¿cierto? Y no deberíamos tener problemas porque el hermano de al lado cree que venga aquí, el otro cree que venga acá. Pero el problema que ocurre es que empezamos a satanizarlo todo cuando el de al lado no piensa en estas particularidades como yo, ¿ya? Entonces, si alguien le viene y le pregunta a usted, oiga, ¿cuándo es el milenio? Por ejemplo. Yo creo que ninguno de nosotros podríamos negar la era milenial, ¿cierto? Ninguno. Pero la pregunta suya es ¿cuándo? ¿Cuándo va a venir el milenio? Después, antes, durante, estamos, y ahí es donde ocurren las divisiones, ¿ya? Oye, las siete iglesias, ¿qué significa? ¿Era algo histórico para el pasado? ¿Una progresión histórica? ¿Lo veremos a futuro? ¿Cómo ocurre? Y esos asuntos son asuntos los cuales que hay que abordar de manera mesurada, y en una corporación grande como la, por ejemplo, que yo mencioné, es bueno ser así, no ser constante. Ahora, una iglesia, por definición, tiene el credo de que ellos son futuristas como tal, necesariamente van a terminar siendo dispensacionalistas en escatología. Entonces, cuando yo voy y me matriculo en una iglesia y yo veo ese problema, ese, o sea, no hay problema, esa declaración de fe, yo no tengo por qué pretender cambiar la iglesia. No puedo hacer eso. O sea, yo tengo que alinearme con el credo de la iglesia. Pero ocurre un fenómeno que a la hora de abordar las líneas futuristas, lo que mencioné antes, termina desembocando en una idea dispensacionalista. Mientras que la preterista, que es del otro extremo, termina abocándose ni siquiera hasta pensando casi en el futuro. Ocurre ese fenómeno, ¿ya? Y por eso mejor es hablar o de futurista parcial o de preterista parcial. Eso es lo más sano. Hasta el momento hay dudas, consultas, ¿no? ¿Las iglesias presbiterianas tienen relación con este término preterista? No sabría decirle. Me llamó eso la atención. No sabría decirle si los presbiterianos qué línea de pensamiento tienen. Ahora el otro término similar que se ocupa es pastor presbítero. Es que eso es distinto, porque lo que en los títulos pastor presbítero y la iglesia presbiteriana está hablando de los sistemas de gobierno más que del credo. Ya, Ya, ahí por radica un poco ejemplo, la diferencia entonces. claro, por ejemplo, el bautista es bautista, más allá de su creencia en el credo, es porque tiene un sistema de gobierno congregacionalista. Y los presbiterianos son presbiterianos, más allá por la definición del credo, es porque tienen un gobierno en función del presbiterio. Esa es la gran definición, pero dentro de los bautistas hay bautistas calvinistas, hay bautistas arminianos, hay bautistas que son hasta pentecostales, algunos son carismáticos, otros son cesacionistas, pero lo que define neurálgicamente a cada una de las líneas es el sistema de gobierno. En cambio, los pentecostales somos episcopales, sí o sí. Por eso los pastores hacen y deshacen, porque, porque están en la cúspide, ¿ya? Y gloria a Dios si la realidad del asunto es que el pastor es sano, pero ustedes saben que la mayoría de las cosas en que en los gobiernos episcopales la mayoría termina pagando los platos rotos en la iglesia. ¿Mm? A mí me gusta ese tema de los gobiernos, ¿no? El tema que no sé si, bueno, con los cuatro ramos que tiene de teología en ITV, por ejemplo, no sé si lo abordarán, pero yo en otro lado cuando hago teología sistemática nunca da tiempo para hablar de eso, los gobiernos. De manera personal, a mí me gusta más el congregacionalista, de manera personal. Pero paradójicamente voy a iglesias episcopales. Las cosas como son. Entonces ese es el punto. ¿Ya? Ahora, por definiciones de credo de la escatología, cada una tiene su propia interpretación. Por ejemplo,
bien sabido es de parte de ustedes que a mí me gusta MacArthur, ¿cierto? Yo lo he dicho muchas veces, recomiendo literatura de él, pero MacArthur era dispensacionalista en escatología. ¿Sí o no? Si ustedes leen literatura de MacArthur, leen los comentarios de MacArthur, él era dispensacionalista y además cesacionista. ¿Mm? Y cesacionista bastante extremo, ni siquiera cesacionista como somos nosotros, más moderados. Entonces, ¿eso quiere decir que el hombre yo lo catalogo como alguien del diablo? No, en lo absoluto. Es su credo, listo. Pero va en el balance de la persona cuando la aborda. Ahora, en el mundo judío, que es lo que nos compete al día de hoy, en el mundo judío, ellos tienen más parecida una visión a ser preteristas parciales. ¿Qué quiere decir eso, preteristas parciales? Como ellos entienden que la literatura judía, en este caso con lenguaje apocalíptico, está describiendo eventos de la vida cotidiana, las guerras, las instancias sociales, las demandas del pueblo, las describen a través de figuras, ellos no se asustan al ir leyendo, por ejemplo, el libro de Daniel, leer el libro de Ezequiel, leer el libro de Zacarías. No espiritualizan la profecía, tampoco la alegorizan. Mucho menos cuando van a la literatura los esenios, ni tampoco cuando leen Apocalipsis. ¿Ya? Entonces, ¿quiere decir esto que porque los judíos tienen una tendencia a ser preteristas parciales, nosotros tenemos que serlo también? La verdad es que no. La verdad es que no. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que el balance que ellos tienen lo tienen en función de la historia, interpretando los símbolos, y eso es lo que voy a enseñar el día de hoy yo. ¿Ya? Si no me entienden algún término, algún tecnicismo, me dicen. No hay ningún problema. ¿Ya? Pero por eso hice la introducción para que más o menos tuviéramos una generalidad. Voy a borrar esto. Entonces, cuando uno aboca simbología como tal, hay un principio que yo cité cuando estudiamos Introducción al Nuevo Testamento el año pasado, sí, Nuevo Testamento en el primer trimestre. Yo dije que recordé un pequeño principio que nosotros tenemos en todos los libros de hermenéutica, el cual es: la Biblia se interpreta con la Biblia, ¿cierto? Todos sabemos esa frase. Entonces, así como decimos el contexto en su contexto, la Biblia también se interpreta con la Biblia. Entonces, si yo abordo un libro simbólico, el mismo libro me tiene que decir a mí qué significa el símbolo, ¿ya? Eso es básico. Y el tema, de manera muy personal, yo digo lo siguiente, y lo puedo afirmar y verificar. El libro de Apocalipsis no es un libro distinto el lenguaje a todo lo que la Biblia ya nos ha dicho ya. O sea, lo que quiero decir que el Apocalipsis tranquilamente viene a ser como el resumen de toda la Biblia. Solo que está el lenguaje apocalíptico y eso lo vuelve algo más descifrable, encantador, ¿ya? En un lenguaje entendible para la época, totalmente terrorífico para nosotros. Yo creo que nadie de todos los presentes o de los que ustedes pueden ver en nuestra iglesia se va a leer un cuento de Apocalipsis antes de ir a acostarse, ¿cierto? Que no es una historia que uno le va a contar a un niño. Pero lo interesante del capítulo 1, que lo hablamos el año pasado en el Nuevo Testamento, que el libro fue escrito para alegría del pueblo de Dios. Bienaventurado el que lee y los que oyen. O sea, feliz el que lee y los que oyen. Y es un libro para estar contento. Y cada uno de los símbolos que va dando a conocer son símbolos que tienen reminiscencia en el Antiguo Testamento o en las palabras apocalípticas del Nuevo Testamento. No dice nada distinto. Dicho todo esto, no sé si hay alguna duda, alguna consulta. Entonces, vamos a hacer el ejercicio más o menos de cómo va el panorama, cómo el judío responsablemente trabaja en este asunto. Y el judío hace lo siguiente. Primero que todo, ¿se acuerdan ustedes de todas las reglas que nosotros estudiamos? Las 7, las 13 y las 32. Hay una que dice una mención: revuelve, revuelve la Torá porque todo está dentro de ella. Resulta que ellos afirman
que cuando nosotros buscamos símbolos, lo primero para empezar es precisamente buscar en la Torah. Eso es lo primero. O sea, si yo voy a leer acerca de una porción que es media oscura y que me cuesta entender, vamos a la Torah, hagamos memoria de la Torah. ¿Qué cosas nos dicen? ¿Hay alguna frase parecida? ¿Hay algún nombre parecido? ¿Hay algún relato parecido a este asunto? La historia de la Torah. Después, por ende, vamos a los profetas y después vamos a los escritos. Esa es la forma que se procede, al menos en el mundo judío. Siempre se procede así. Cuando seguimos después de eso, inclusive de eso se van a los comentarios de los sabios, y ahí yo sé que nosotros estamos un poquito más en desventaja, pero voy a ser enfático y aquí voy a colocar aquí comentario, la Mishnah. No voy a ir más allá. No voy a ir al Talmud, por ejemplo, porque no tiene sentido, porque Juan ni siquiera había escrito todavía, pero Juan ya había escrito su Apocalipsis ya y el Talmud todavía no se escribía, ¿ya? Pero solamente traigo el balance en la Mishnah. Entonces, el comentario de los sabios, por ejemplo, en la Mishnah, y lo que tiene el filtro por excelencia para nosotros, el, lo voy a colocar en mayúscula. No lo coloqué primero, no porque no sea menos importante. Por importancia debería haberlo puesto primero, el Nuevo Testamento. ¿Ya? O sea, aquí todo se trata de cuánto bagaje bíblico usted y yo tengamos. Todo se trata de este asunto. Entonces, el orden de proceder no es nada distinto a lo que hicimos, sobre todo cuando estudiamos las frestas. No sé si Francisco se acuerda. El filtro fue el Nuevo Testamento, siempre. Y siempre debe ser así. Por tanto, la apocalíptica no debe ser distinta. Y vamos a ir trabajando y voy a ocupar el capítulo 4 y el capítulo 5. Y aquí a lo único que vamos a apelar es al conocimiento y al bagaje que nosotros tengamos. ¿Ya? Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esa expresión, después de estas, es el gran sustento interpretativo de los futuristas, que a partir de aquí, en el capítulo 4 empieza a verse todo en relación al futuro. Ujú. Y no voy a decir ni sí ni no, voy a decir, puede ser, puede ser. Y aunque nosotros sepamos en el desarrollo de la historia del libro que va y viene en cuanto a temporalidad, ellos exclusivamente parten en relación a este tema. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Esta visión que recibe Juan va a mostrar una realidad de lo que es el trono de Dios. O sea, voy a dibujar aquí, ya. Imagínense que esto es el trono. Dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Si ustedes leen el capítulo 1 de Apocalipsis, se van a dar cuenta que a Jesús se le describe con esos atributos, ¿cierto? Se le describe así como tal. Por tanto, ese que está aquí mencionándose como el que está sentado en el trono, el que tiene dominio, el que tiene autoridad, el que manda, no está hablando de otro, sino que es Jesús mismo. Entonces, lo que va a mostrar esta revelación es acerca del trono de Dios. Cuando uno habla del trono de Dios, uno inmediatamente se le vienen ideas a la cabeza, que no son erradas, pero son bastante más incompletas, que uno se viene a la cabeza un rey, soberanía, autoridad, ¿cierto? Son las ideas que se le vienen a la cabeza, y Dios. Como que tiene que ver Gobierno. solo, gobierno, claro, tiene que ver solo con el personaje. Perdón, bien. Solo con el personaje que está en el trono. Y la realidad es que el mismo capítulo habla de otro asunto. Este tema, el mundo judío lo entiende de otra manera totalmente mejor todavía.
Y resulta que ellos hablan de lo que es la famosísima Merkabah. La Merkabah. ¿Qué es la Merkabah? Literalmente Merkabah significa carroza, carroza, ¿ya? Y la Merkabah, como tal, de lo que está hablando como concepto, no es del carro, está hablando del trono de Dios, ¿ya? Al hablar del trono de Dios, ellos desprenden todo esto, y después vamos a ir allá, del libro de Ezequiel capítulo 1. ¿Qué están hablando ellos? Que la carroza es el trono de Dios al cual se subieron los patriarcas. Y uno dice, ¿cómo saben esas cosas ellos? Claro, porque ellos cuando van y leen el libro de Ezequiel, nosotros después lo leeremos, se dan cuenta que ellos fueron arrastrados por la voluntad de Dios y fueron llevados en función de lo que Dios quería mostrarles y hacer para con ellos. Y eso es la Merkabah. Asunto que no tiene nada que ver con la mística judía de la Merkabah después con la Kabbalah. No tiene nada que ver. Pero el concepto de la Merkabah, de la carroza, la que hoy entonces está desarrollado así. Repito, no tiene nada que ver con la Kabbalah que se desarrolló después en la Edad Media, por si acaso. Cierro paréntesis. Y lo terrible de este asunto es que todo lo que usted encuentra hoy día en cualquier blog acerca de lo que es la Merkabah, todo está rodeado de lo que es el asunto esotérico gnóstico de los cabalistas. Pero en su primera instancia, cuando uno habla de la Merkabah, de la carroza, como tal, está hablando de la autoridad de Dios trasladando, moviendo a los patriarcas. Eso es la Merkabah. ¿Dónde sale eso? En Ezequiel capítulo 1. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con Juan, con el Apocalipsis de Juan en el capítulo 4? Bueno, porque aquí está hablando del trono de Dios. Y allá también habla del trono de Dios, solo que lo hace con otras figuras. ¿Ya? Sigamos leyendo. Y alrededor del trono había 24 tronos. O sea, alrededor del trono de Dios, voy a borrarlo apuntado, había 24 tronos. Echen a robar su imaginación y digan que estos son 24 tronos. ¿Ya? Cuenten ustedes con imaginación que esos son 24 tronos. O sea, alrededor del trono de Dios hay 24 tronos. Dice, y es sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. La pregunta del millón, ¿qué representarán esos 24 ancianos? ¿Se le viene alguna figura a la cabeza o no? De la escritura. A mí se me vienen los patriarcas y los apóstoles. Los patriarcas y los apóstoles. O sea, serían 12 y 12, ¿cierto? Pero ¿Qué son otra 12 idea más? patriarcas. ¿Qué otra idea más se les puede venir en la cabeza? Pueblos, naciones, tribus. ¿Les parece si leemos una porción? Vamos a Primera de Crónicas 24. Primera de Crónicas 24. Valga la Los redundancia. turnos, los turnos sacerdotales, ¿no? Exacto, exacto. En esta porción de Crónicas habla de cómo David organizó a los levitas en 24 órdenes sacerdotales. Y de hecho, si usted leemos todo el capítulo, están organizadísimos por nombres y en cuanto al desarrollo de las órdenes. Y puntualmente, si usted va leyendo el 14, la 15ª, la 17ª, la 19ª, la 21ª, el versículo 19, perdón, y el versículo 18 dice, la 23ª de Leía y la 24ª Maasías. O sea, ¿cuántas órdenes sacerdotales eran organizados los levitas? 24. Dice, estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová según les fue ordenado
por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Entonces, el mismo Antiguo Testamento, en los históricos y en la Torá, de hecho debería haberlo dicho al revés, en la Torá y en los históricos, se nos muestra que esas 24 ancianos que están alrededor del trono de Dios se parecen mucho a lo que habla el libro de Levítico y el libro de Números. ¿Ya? Porque si estos 24 ancianos que nosotros vemos aquí representaran en condicional a esas 24 órdenes sacerdotales, esos 24 órdenes sacerdotales eran todos levitas. ¿Ya? Todos levitas. Todos esos levitas descendían de 3 familias. ¿Se acuerdan los hijos de Leví o no? Eran 3 hijos los de Leví. Gersón, Coat y Merari. Esos eran los hijos de Leví. Y los hijos de Leví debieran estar distribuidos de la misma forma que están las 24 órdenes sacerdotales. Pero no es que fueran 24 hijos, sino todos descienden, las 24 de estos 3, de Gersón, de Coat y de Merari. De manera que si yo voy, como lo coloco aquí, yo podría colocar a Gersón, podría colocar a Coat, podría colocar a Merari. Ya con ese dibujo que yo estoy haciendo, algo debería alumbrar. Porque si el trono de Dios está en medio y alrededor están las 24 órdenes sacerdotales, las cuales se desprenden de Gersón, Coat y Merari, tiene mucho sentido a unos esquemas que me está dando la Torá. No se les viene nada en la cabeza. Tabernáculo. Exacto. Tabernáculo, iba a decir yo. Está ¿Cómo estaba hablando del organizado el tabernáculo. campamento alrededor del tabernáculo? ¿Sí? Porque alrededor del trono de Dios estaban los levitas viviendo. Y miren que no es descabellado el asunto, ¿ah? Y acuérdense, estamos hablando del trono de Dios. Miren, sigamos leyendo el texto. Voy a salir de aquí. Aquí está. Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Acuérdense bien de esa expresión, porque después sale en Ezequiel. Perdón, antes sale en Ezequiel, ahí está bien dicho. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Eso nos conecta ya con Ezequiel, después lo vamos a leer. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Quiénes son esas 7 lámparas? Lo dice el capítulo 1 al final de Apocalipsis. Las 7 lámparas son, ¿qué dice el texto? Apocalipsis capítulo 1. Las iglesias, Exacto. Son las 7 iglesias. O sea, la plenitud de la congregación que sale a partir del trono de Dios, que es donde se mueve Jesús. Y mire lo que sigue diciendo ahora, dice, y junto al trono, perdón, versículo 6, sigamos, y delante del trono, o sea, aquí, había como un mar de vidrio semejante al cristal. ¿Se acuerdan qué parte del tabernáculo al frente estaba ahí? El alabastro, el propiciatorio. No, el lavacro en este caso, O sea, el propiciatorio. alabastro. Había un mar de vidrio, pero en el tabernáculo terrenal, ¿qué es lo que había? El lavacro, ¿cierto? Y mire, y sigamos leyendo. Y alrededor del trono, o sea, del trono de Dios, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Seres vivientes. Vamos a ver de qué trata esos seres vivientes. Porque si ya descubrimos que todo puede hacer alusión al tabernáculo, tiene que tener todo sentido, amarrar la idea completa, ¿no?
¿cierto? Mire, el primer ser viviente, y aquí se conecta con Ezequiel, abiertamente. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. A ver, si yo voy al texto como tal, yo distingo cuatro criaturas, ¿cierto? Distingo el león, distingo el águila, distingo el becerro y distingo al hombre como tal. Si sigo el hilo conductor de lo que es el, el contexto que nos hace simbólicamente alusión a lo que es el tabernáculo, ¿qué cosas se hacían en el tabernáculo que tenía que ver con animales, con seres vivientes? Los sacrificios. Los sacrificios. Los sacrificios. ¿Me van entendiendo? Vamos bien, ¿cierto? Estos seres vivientes, como tal, que están mostrándose aquí, hacen alusión a los sacrificios, pero tenemos un problema. En el, de todos los seres vivientes, los cuatro que se nombran aquí, resulta que hay algunos que no se sacrificaban. Por ejemplo, nunca yo supe, al menos yo, no creo que ustedes tampoco, que se sacrificaban leones, ¿cierto? No, ¿Cierto no, que no? nunca Hombres lo leímos. tampoco, No, hombres menos, claro que no. Becerros sí, claro que sí había, y águilas tampoco. ¿Qué ocurre aquí? Y esto es una reminiscencia para que vayamos y leamos Ezequiel capítulo 1. Acuérdense de esta última frase, dice, y no cesaban día y noche de decir, ¿quiénes? Los seres vivientes. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. O sea, estos seres vivientes dan testimonio de la esencia de Dios, que Él es santo. Si nosotros decimos que son los sacrificios, las ofrendas, lo que estamos queriendo decir es que las ofrendas, los sacrificios, dan testimonio de la naturaleza santa de Dios. Por tanto, teniendo eso en mente, vamos a lo que es el texto de Ezequiel capítulo 1. ¿Ya? No voy a sacar esto de aquí para no perder la idea, pero vamos a leer Ezequiel capítulo 1. Vayamos al texto. Y este pasaje del libro de Ezequiel fue dado en el 597 a.C. O sea, la brecha que hay, instancia de tiempo con respecto a Apocalipsis de Juan, son 6 siglos. O sea, cosa no menor. ¿Ya? Y resulta que uno cita al otro. En este caso, Juan cita el libro de Ezequiel. Versículo 4. Y miré, y aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente. Y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, sus lados tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Pues las alas se juntaban el uno al otro y no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de las cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo habían los cuatro caras de águila. Si eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban y las otras dos cubrían su cuerpo. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendido,
como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y el fuego salían relámpagos. ¿Ya? Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba los seres vivientes, y aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. Estas ruedas no las nombra Juan, ¿ya? Y si los seres vivientes tenían ruedas cada uno, quiere decir que por lo menos habían cuatro ruedas. Y de ahí viene el concepto de la carroza, ¿ya? Lo que le hablaba al principio. Verso 16. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza en medio de rueda. Y cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Lo mismo que dice Juan. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto con ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu los movía cuando hubiese andaban, hacia donde los movía el espíritu cuando hubiese la rueda, también se levantaban tras ellos. Y describe exactamente lo mismo, pero con más detalle enfocado en los seres vivientes, lo describe Ezequiel. Voy a apuntar aquí algo interesante que nos va a aterrizar en todo lo que venimos estudiando. Resulta que aquí viene algo interesantísimo de la literatura judía. Resulta que cuando nosotros vamos a los sacrificios, ¿ya? Y resulta que nosotros los traemos a colación, voy a anotar esto acá, que tengo apuntado, y hacemos el nexo entre los comentarios de la literatura judía. Ellos dicen lo siguiente con respecto a este tema. El tabernáculo y los sacrificios, por ende, son una minimización de lo que ocurre en realidad en los cielos. ¿Cómo es eso? Se puede entender como minimización acá en la tierra o maxificación en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando alguien llevaba una paloma en el tabernáculo, en el trono de Dios en los cielos, Dios lo recibía como un águila. Cuando alguien llevaba un cordero en el tabernáculo, en los cielos era recibido como el toro. Mientras cuando alguien llevaba un toro, en los cielos era recibido como león. ¿Sí lo entendían ellos? Entonces, entendiendo esos principios que ellos traían a colación, uno dice, claro, cuando Dios le dice a Moisés que haga conforme al modelo el tabernáculo, resulta que el modelo principal era el trono de Dios. Y él hace el modelo con lujo en los detalles que Dios establece, porque en la tierra se manifestó el trono de Dios en el tabernáculo. Era la maqueta del trono de Dios. Y por eso no debía ser profanado, por eso no debía en lo absoluto, por nada del mundo, ni las ofrendas como tal, debían haber interacciones humanas al azar. Todo estaba unificado, absolutamente. Porque era una minimización en la tierra del trono celestial. De manera que cualquier error que yo cometiese en la tierra sería maxificado y entendido así en los cielos. Uno dice, oye, interesante. Pero aquí surge la pregunta del millón. ¿Y el Adán? El hombre, ¿sí o no? Y aquí viene lo increíble. Y esto sale, y yo lo mencioné, y ustedes de ellos pueden leer en el Tratado de la Mishnah, el capítulo 90, Sanedrín 96 al 98, cuando los judíos venían y debatían acerca de los nombres del Mesías. Y resulta que uno de los nombres del Mesías, que ellos le llamaban, era el leproso de la casa del Sanedrín. ¿Por qué? Porque preguntaban ellos, ¿y el Adán? ¿Será que habrán sacrificios humanos en el tabernáculo? Impensado, ¿no? Nunca lo hubo. Y Dios nunca lo demandó.
Pero ellos decían, mire cómo es la cosa, antes que viniera Jesús, decían lo siguiente, ese Adán que sale señalado ahí es el sacrificio del justo cuando Él venga y completará todos los demás sacrificios. Eso sale en las citas que yo le di, Sanedrín del 96 al 98. Por eso cuando ellos hablan de los nombres del Mesías le llamaban el leproso de la casa del Sanedrín. ¿Por qué? Porque Él llevará los pecados del pueblo. ¿Dónde quedaban ellos cortos? Quedaban cortos en que Él mismo sería el sacrificio, cosa que revela abiertamente el Evangelio. Pero todos estaban conscientes que cuando viniese el justo, Él vendría y completaría los demás sacrificios. ¿De dónde sacaban eso? Del libro de Ezequiel, lo que estamos viendo ahora. Sorpresa para muchos es leer el Evangelio para los judíos, porque no solo Él vino a completar los sacrificios, no solo Él vino a ofrecer una mejor ofrenda, sino que la ofrenda era Él mismo, que se daba por el rescate por los muchos, tal como decía Isaías capítulo 53. Por su justicia me justificará mi siervo fiel a los muchos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Entonces, para terminar, no es en lo absoluto que el trono de Dios solo tiene que ver con la autoridad del gobierno de Dios. No, todo parte de Dios y sale de Dios. Porque el trono de Dios, la Merkabah, es el pueblo de Dios viviendo en torno al trono de Dios, justificado por el justo. De manera que cuando ustedes vean una foto del tabernáculo, eso es lo más cercano a lo que es la Merkabah, el trono de Dios. Y yo les pregunto, si el justo vino y nos justificó y llenó todos los sacrificios, y tal como dice el libro de Hebreo, que ya no hay más necesidad de más sacrificio porque el justo llenó todos los sacrificios, entonces nosotros estamos viviendo para el trono de Dios. Correcto, correcto. Y eso es lo que Juan ve. Juan no ve figuras que van a pasar solo en el futuro. Juan ve realidades que abarcan todo el desarrollo de la historia bíblica. ¿Ya? Él ve la Torá, él ve la profecía, él ve todo lo que decían los libros y lo simboliza a través de la redacción de todos estos asuntos que estamos estudiando. Dudas, consultas. Voy a terminar la idea y después vamos a receso. ¿Algo que no se entienda? Eso, profesor, eso de la maximización Sí. y minimización, el hombre que en la literatura judía aparece, La palabra como tal, no. Yo lo no la digo así. interpretación. La interpretación de los sacrificios, sí. Claro, no, pero yo me refiero a, por ejemplo, usted habló del toro, si no me equivoco, Claro. y no me recuerdo los animales que usted tenía acá escrito, Ah, los borró. sí. Ahí está. Claro, que un animal, por ejemplo, la paloma, ¿Sí? en la maximización simbolizaba el águila. Claro. Sí. Claro, esa interpretación, ¿en qué literatura se basan para interpretarlo así? Bueno, principalmente hablando, esto sale en el Tratado de Sanedrín. Ya. Sobre todo lo último que dije del justo. Del Sanedrín 96 al 98. Cuando hablan acerca de los nombres del Mesías. Ahora, eso es interpretación de ellos, por si acaso. Pero si ustedes lo saborean, se darán cuenta que no es contrario al Evangelio. Ni contrario a lo mismo que dice el libro de Hebreo cuando dice Moisés, todas aquellas cosas que se hacían eran sombra de lo que ha de venir. ¿Ya? Entonces, si estorba quizá un poco lo que es una minimización o maximización, no hay problema en decir que lo que se hacía en el tabernáculo era sombra de lo que ocurría en el cuerpo en los cielos. No hay problema con eso, es exactamente decir lo mismo. ¿Ya? Entonces, esa interpretación que ellos tenían no es contraria al Evangelio, en lo absoluto, sino que armoniza realmente lo que era
la búsqueda del sacrificio pleno del justo, que nosotros vemos después en el Nuevo Testamento. ¿Ya? ¿Iba a preguntar algo, Gabriel? Sí, 3 puntos. Primero que comentar que algo como anecdótico se me vino a la Ujú, mente cuando leíamos el texto de Apocalipsis, de los 24 ancianos que derramaban sus coronas y de los seres vivientes que decían Santo, Santo. Me acordé de ujú, una canción que cantamos en la iglesia que tiene un error teológico ujú. de decir, y los 24 ancianos dicen Santo, Santo, Santo. ¿Lo han escuchado, no? Y los 24 ancianos dicen Santo, Santo, Santo. ¿Has escuchado esa No, canción, no? no, ¿No? no, Sí, ¿a qué no. iglesia va? No, yo una que he escuchado, bueno, y lo cantamos, bueno, la de Marco Brunet, al que está sentado en el trono, y la otra es una que Y no también es dice más o menos el lo mismo. Cordero Santo, Esa, sí, Santo, también, de Danilo parece. sí, también. Pero esa no la he escuchado. Sí, esta es, y más allá del horizonte, Ujú. más allá de las estrellas. Así la melodía. ¿No? Y los Esa es la que canta 24 ancianos la chica dicen argentina. Santo, Santo, Mm. Santo, parece. ¿Mish? No. Y claro, no son los 24 ancianos los que dicen esa frase. Ah, por el problema Lo que hacen los teológico, dice 24 usted. ancianos. Sí, claro, los 24 ancianos Ah, no son los que dicen Santo, Santo, Santo. Ellos, lo que dicen esos son los seres vivientes. Bueno, al margen de esa anécdota, me parece muy interesante lo que está enseñando el profesor. La verdad que no lo había visto así, jamás. De hecho, se me vino a la mente también todos los debates judíos que he podido ver y escuchar ujú, de por qué los judíos no creen en Jesús, por qué niegan la deidad de Jesús, la existencia de Jesús. Y uno de los argumentos que ellos dan es que no puede un hombre sacrificarse por los pecados de otro. Incluso citan hasta un texto en la Torá que cada uno sí, pagará por su pecado. sí, Citan también de que es imposible de que un ser humano expíe como sacrificio los pecados de alguien más o de la humanidad porque en el tabernáculo no se expiaban seres humanos, o sea, eso correcto, era abominación, no se puede, no correcto. puede sacrificarse un ser humano para expiar el pecado de otro. Mm, ujú, Pero desconocía esta literatura del Sanedrín, ujú, donde ellos mismos eh, indican que cuando venga el justo, ujú. se llevará los pecados de todos, pues, pero ahí es donde digo yo que son académicamente deshonestos Sí, sí, en no hablar de su propia literatura. correcto. Solamente se basan en negar, negar, negar y usan los argumentos que más pueden Tienen, para poder hacerlo, los argumentos visibles, más conocidos por el sector cristiano, digo, pero esta literatura, que es más desconocida para nosotros y para ella es muy conocida, lo oculta deliberadamente. O mm. sea, eso es lo que yo pienso. Lo hacen deliberadamente. De hecho, en las citas que yo le di de Sanedrín 96 al 98, ustedes se van a dar cuenta de que hoy por hoy los judíos dicen que Isaías 53 no habla de los sufrimientos del Mesías, sino que habla de la nación de Israel. Esas Claro, mismas citas exactamente. contradicen lo que ellos dicen, porque ellos antes creían que era así, si ese es el tema en cuestión. Del siervo Sí, sufriente. correcto, si el cielo es siempre, siempre ellos creyeron que vendría a sufrir por los pecados de Israel. Que ahora lo desvirtúen porque se parece mucho a Jesús es un problema de ellos. Pero eso es de una deshonestidad histórica increíble por parte de ellos. Aunque los argumentos que ellos establecen que un ser humano no puede vivir, dar la vida por el otro, ni tampoco ofrecer un ser humano expiación por otro, eso yo lo dije el año pasado cuando estudiamos Yeshua. Yo dije eso y ellos tienen razón, porque citan precisamente la O sea, Torá. sí, claro, ¿no? Sí, sí, sí la tiene, pero que usan ese argumento para negar el sacrificio de Jesús. Es que Jesús Tal no vez si era yo me humano, sacrifico por y el ese es hermano el tema. Andrés, yo no voy a expiar pecado de nadie, pero Ni aunque, sí, pues, sí, exactamente. Es que ese, por eso es el problema, que cuando alguien dice Jesús era humano, era hombre, porque de inmediato ya lo descalificamos. O sea, ahí un claro. problema.
sea, hay que parar, desarrollar la idea, Lo limitamos. exacto. Y lo peor de todo es que queda descalificado como ofrenda. Que la misma Torá dice que ningún hombre parará por el pecado de otro hombre. Lo dice en los Salmos. No se puede. Entonces, tampoco Dios demanda sacrificio de humanos para el asunto. Y los argumentos son bastante honestos y nosotros quedamos descolocados. Y bueno, eso lo vimos en su momento, ese Claro. asunto. Pero, como le dijera yo, hay que tener un balance en cuanto a lo que es lo bueno y lo malo y escucharlo a la luz del Evangelio. Cuando el Evangelio está clarísimo en la conciencia de nosotros, nosotros podemos desprender ideas bien claras y presentar defensa delante de quien sea. Ahora, Cristo pagó no solamente por los pecados de nosotros, sino por todos los de aquellos cual vino a salvar. Llámense gentiles, llámense judíos, los que sean, y cualquier interpretación que una persona tenga, si no está amparada en lo que él pretendió hacer, está siendo muy pretencioso. No, él vino voluntariamente a dar su vida al rescate por muchos. Lo dice con claridad en la escritura. Él no desperdició nada de su sacrificio, nada. Y que los judíos no necesiten del sacrificio del Mesías, comillas, para ser salvos, usted se da cuenta, son peor que los arminianos. O sea, está muy mal, hermano, muy pretencioso. No, es que esa cuestión está horrible. El Mesías vino a dar su vida en rescate por muchos. Y vino a dar su vida de manera eficaz por los muchos porque no podíamos tener vida sino a través del sacrificio. Y ellos pretenden, como lo dije en su momento, no sé si se acuerdan cuando estudiamos las fiestas y el año pasado cuando estudiamos alguna acepción de la redención, él vino precisamente a pagar lo que usted y yo no podemos pagar. Y ellos pretenden pagar lo que no pueden pagar. Y es una realidad. Entonces, obras de ley, de acuerdo a cómo viven ellos, como dice la epístola a los Gálatas, están excluidos. Están básicamente excluidos. Pablo ya lo dijo y desarrolló la idea. ¿Dudas, consultas más? ¿No? Voy a borrar esto. Claro. La pregunta que uno Adelante. podría formular es, ¿cómo expía hoy día el judío su pecado? ¿Cómo Esa se justifica? es una cuestión. Ahí la dejo rebotando, ¿sabes? Sí, no, es que es una cuestión que delante yo, mire, cuando usted realiza, esto sale en el Sidur, puede ir usted a leer el Sidur, se va a dar cuenta que las oraciones, las tres oraciones que se hacen, Shaharí, la Menají, la otra, ¿cuál era? La tercera del día, se hacen precisamente a la hora de los sacrificios diarios, porque con esas se expian los pecados. Eso es delicado, ¿ah? ¿Ya? Eso es, eso es terrible. Y usted y yo no deberíamos participar de ese tipo de oraciones. No, las oraciones nuestras deben ser distintas a los asuntos que ellos y las connotaciones que la tienen. Por eso uno no puede participar de un culto judío, porque si no conoce la connotación de lo que ellos están realizando, resulta que nos meten en el medio golazo. Entonces, el mismo tema este, cuando pasó Yom Kippurín, no sé si ustedes sabían, yo hice mención en la fiesta, pero cuando pasó Yom Kippurín, el problema que tienen los mesiánicos, raíces hebreas y todos los cristianos, lamentablemente, cuando enseñan la fiesta de Yom Kippurín, la limitan solamente al perdón de los pecados. Y usted ya entendió que ya no entendieron la fiesta, ¿no? Y van a terminar rayando la papa. ¿Ya? Y en el peor de los casos, si le hacen la usanza judía, los judíos terminan sacrificando gallos en memoria de Yom Kippur. Eso es blasfemo. Eso es bastante blasfemo. Así Por es. tanto, ¿el judío tiene razón cómo celebra la fiesta o no? Vaya usted a quien le cree. Pero la Torá no enseña ninguna parte de eso. Mucho menos el Evangelio, en lo absoluto. Así que tenés cuidado. ¿Ya? En Estados Unidos, las comunidades judías que están radicadas en Estados Unidos, Ujú. bueno, los vecinos que viven junto a las comunidades judías, precisamente para estas fiestas, ellos tienen muchos problemas con sus vecinos judíos, ¿Ya? porque precisamente eso,
van por la calle sacrificando gallos y derramando la sangre de los gallos en la calle, se dejan todo lleno de sangre. Y uno se pregunta, pero ¿y de dónde se sacan eso? ¿En qué parte de la Torá está ordenado eso? El tema Claro, en qué parte de la Torá dice que rezando 3 veces al día a la hora de los sacrificios por medio de eso, van a justificar y expiar su pecado. sí. Si está en su literatura, está en la Torá, o se lo inventaron como tradición de hombre anciano. Eso es pura invención farisea. Entonces hoy día yo creo que el judío está en un jaque mate que trata de cumplir la ley en cierto modo, pero no tiene cómo hacerlo. No, Si ya no hay sacrificio, ya no tienen templo, pero ahí siguen en su dura cerviz, sí. muchas veces justificando lo injustificable. Ujú. Voy a abordar de manera Eso. fugaz, si me lo permiten, en los últimos minutos, lo que es el capítulo 5 porque habla de lo mismo. Y acuérdense, el trono de Dios, lo que representa al pueblo de Dios viviendo de manera organizada, justificado por el justo en un orden establecido por Dios, como lo era el pueblo de Israel en el tabernáculo. ¿Ya? Eso fue lo que hablamos, que es el trono de Dios. Dice el capítulo 5 y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Esto es una reminiscencia de lo que sale en Éxodo capítulo 24. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios le da a Moisés Juquín y Mishpatín para que escriban un rollo y escribe el libro del pacto? Y sobre él hace pacto, perdón, consolida el pacto para con el pueblo y ofrece eh, holocaustos y ofrendas. Eso sale en Éxodo 24, apúntenlo ahí. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? ¿Cuál libro? El libro del pacto. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni aún mirarlo. Y esto es interesante, ¿ah? Porque el mismo libro de Éxodo, más el libro de los Hebreos, muestra que para que haya cambio de testamento, tiene que existir la muerte del testador, de una de las partes. Y además de eso, tiene que haber sacrificio, tiene que haber sangre. Entonces, para yo hacer mejoras en el pacto, en el libro del pacto, tiene que haber mejor mediador, tiene que haber mejor sacrificio y por ende tiene que haber sangre. Entonces, Moisés como tal hizo lo que pudo, actuó como mediador y lo vimos en su momento, representando en igualdad de condiciones al pueblo, pero no llenaba el alcance de representar a Dios en su plenitud, porque él era humano, era una persona, igual que usted, igual que yo, ¿cierto? Más, si queremos mejorar el pacto, tiene que haber un mejor mediador, o sea, el que representa a ambas partes de manera legal, y además tiene que haber mejor sacrificio para hacer las mejoras del rollo del pacto. Y eso es lo que relata el libro de los Hebreos. Hay un mejor mediador, Cristo, que representa en igualdad de condiciones las dos partes, la divina y la de los hombres. Hay una mejor ofrenda, tan mejor ofrenda que se hace una sola vez y para siempre. Y además de eso, hay un mejor testamento. ¿Ya? Y dice, uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá. Y saben ustedes que, bueno, Gabriel sabe de esto, ¿cierto? Ejército Evangélico de Chile, el león de la tribu de Judá. Si usted va y le pregunta a cualquier persona de la corporación, no va a saber qué es el león de la tribu de Judá. ¿Saben ustedes a qué se le llamaba el león de la tribu de Judá en la Biblia, no? Y en la tradición también. Eso sale en Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29. Nosotros sabemos aquí, por el Apocalipsis de Juan, que el león de la tribu de Judá es el Mesías, es Jesús, ¿cierto? Pero yo estoy preguntando a quién se le llamaba así antes.
porque esto sale en la Biblia, mire, dice, ay de Ariel, ciudad donde habitó David. ¿De qué está hablando? De Jerusalén, ¿cierto? ¿Dónde habitó David? En Sión, Jerusalén. Añadido un año a otro año, las fiestas sigan su curso, mas yo pondré a Ariel en apertura y será desconsolada y triste y será mi corto como Ariel. Y viene y derrama todo lo que tiene que ver con un juicio que se viene sobre Ariel, porque viene juicio sobre la ciudad de Jerusalén. ¿Saben ustedes a quién le llamaban Ariel o no? O el león de la tribu de Judá, al templo. Porque Ariel significa el león de Dios. Ariel, león de Dios. ¿Por qué se le llamaba Ariel al templo? Por esta profecía y porque la tradición dice sencillo, porque el templo es como un león acostado. Adelante es ancho y atrás es angosto. Así sale en la tradición. Esa cita lamentablemente no la tengo. Si me la recuerdan, se las traigo. Pero sí sale en la Mishnah así. ¿Por qué al templo se le llamaba? Por la profecía que sale ahí, león de Dios, y porque es ancho adelante y angosto atrás. ¿Mm? El tema es que, si ustedes recordarán, esta profecía es de la década del 90, final del siglo primero, y ya no existía templo. ¿Sí o no? Ya no existía el templo en Jerusalén, ya había sido destruido. Y viene Juan y le coloca el león de la tribu de Judá a algo que no existía, el templo. Y ese título se lo pone precisamente a Jesús, porque Él es la esencia y la plenitud del trono de Dios. Y todos los que adoramos y servimos en torno a Él y pernostamos en torno a Él, somos parte de ese trono, porque hemos sido justificados. Mire cómo con poco se dice mucho. ¿Mm? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ahí cita Isaías capítulo 11, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus enviados por toda la tierra, lo que sale en el capítulo 1 de Apocalipsis. Y vino y tomó el libro de la mano derecha el que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico diciendo, ¿saben ustedes cuántos cánticos hay en la Biblia? 9. Y el 10º es el Evangelio. Nosotros conocemos el cantar de los cantares. Bueno, ese es uno de 9 cantos. De hecho, los tenía anotados por aquí porque cuando estudiamos este año El de los poéticos, Moisés, el de Moisés, el de Débora, el del primer Adán, todos esos cánticos están en la Torá, en el Tanaj. Y el cántico nuevo que habla el libro de Isaías es precisamente el que sale señalado aquí. Y ese cántico nuevo es el que estamos estudiando, de que Él nos ha redimido. Mire cómo dice aquí, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo, nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ese es el cántico nuevo, una síntesis del mensaje del Evangelio. Y por eso no hay que avergonzarse del Evangelio, porque el Evangelio es el cántico que todos nosotros llevamos enarbolando la bandera de la redención que es en Cristo Jesús. Y todo lo creado, perdón, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, tal cual como el pueblo de Israel moraba alrededor después de los levitas, venía el pueblo que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono
y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Es hermoso estos dos capítulos, ¿no? Es hermoso y cómo sintetiza la realidad de lo que Dios quiso mostrar a plenitud desde un principio. Símbolos, proyecciones, una maqueta minimizada en la vida diaria, pero en sí lo que Dios quiere mostrar es Dios sentado en su trono y su pueblo justificado viviendo alrededor de él, justificado por el justo. Dudas, consultas. Disculpe que hay un muy rápido al final. No, está bien. Eh, Está ¿Ve que magistral la clase. Apocalipsis no da miedo? No, no, no para nada. Eh, bueno, el judío fariseo, el poco que ha leído el Apocalipsis, ha dicho que es un libro de idolatría. ¿Qué es eso de seres vivientes, imágenes? ¿En serio? Es el Oh, argumento que da. chu. Así lo dice, así lo tiene catalogado como un libro idólatra. Pero ahí nuevamente viene la deshonestidad académica, Sí, porque resulta que en el Tanaj, Ezequiel también habla de figuras, pues, claro. y eso lo omite. Ujú. Pero para desestimar, demonizar el Apocalipsis, no, es un libro idólatra, porque tiene imágenes, figuras greco-romanas, greco-egipcias. Esto, amigo. ¿No? Oye, yo lo escucho Bien. harto. Sí, sí, a mí igual me entretiene escuchar. No, yo no le veo nada malo. Es que, que Bien. uno tiene que hacerlo sanamente, ¿sí? Sí. Porque si uno tiene una pequeña base, en realidad tiene argumentos que pueden convencer a cualquiera. Ujú. Bien, súper. Vamos a hacer una actividad. No sé si Francisco tiene alguna duda, ¿no? No, Si profe. ustedes, si ustedes se fijaron, fuimos, vinimos, tratamos de saborear los asuntos respectivos, bagajes. Vamos a hacer una actividad. Voy a asignar una porción, ¿ya? A ustedes como tal. Y van a hacer su máximo esfuerzo, ¿ya? Yo sé que es difícil, ¿no? Y voy a asignar aquí, bueno, a ver, a Gabriel, capítulo 6 el que viene. Quiero que haga la exégesis, ¿ya? Del capítulo 6 del uno los cuatro primeros sellos, del versículo 1 hasta el versículo 8. Versículo 1 al verso 8. Véame qué significa, interpretando la simbología, los cuatro sellos, ¿ya? Evidentemente, bueno, sustentando en el Tanaj, en los evangelios, en la historia y todo. Francisco va a buscar el capítulo 11 que habla de los dos testigos, ¿ya? Y la idea es identificar los dos testigos con palabras cruciales acerca de ese asunto. Y va a quedar pendiente Jonathan, que va a quedar la grabación. Y para Jonathan vamos a buscar el capítulo 13. Así que va a quedar pendiente en la grabación. Se lo voy a dejar aquí. Apocalipsis, Apocalipsis, capítulo 13. ¿Ya? Sí. Identifique las dos bestias en este caso. De acuerdo a la simbología antigua judía. Entonces de eso va la tarea. Identificar puntualmente las figuras principales que mencioné, los cuatro sellos para Gabriel y Francisco, de qué nos hablan los dos testigos, y Jonathan, en el capítulo 13, las dos bestias. El tiempo, media hora, ¿les parece? Media hora. Yo estoy atento a cualquier cosa y después se expone de manera particular. Así que mano a la obra, a trabajar.